¿Qué opina José? ¿Empezamos? ¿Todo bien? No, vamos a darle, ya listo, listo. Buenísimo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a dar comienzo entonces a esta charla sobre VPNs rápidas en MikroTik. Como siempre, resolver el problema que es la conexión remota a redes corporativas. Estamos compartiendo este webinar como preámbulo de la serie de entrenamientos oficiales MikroTik Online que vamos a iniciar el próximo lunes. Así que nos acompaña José Díaz, el gerente comercial de MikroTik México. ¿Cómo está, José? Bien, bien, gracias, Jorge. Buenos días. Buenos días a todos los que se unen. Gracias por asistir a esta cita que les llegó a todos a última hora el domingo, pero bueno, gracias por ser consecuentes visitadores y participantes de nuestro webinar. Y bueno, como bien lo dice Jorge, a partir del lunes tenemos una nueva serie de entrenamientos oficiales MikroTik, y en los cuales nos gustaría que participaran. Ya muchos de ustedes se han conectado y se han inscrito, pero bueno, queremos que se unan más, pues, y pertenezcan a esta comunidad interesante de MikroTik, que ha venido construyendo en conjunto con Jorge y que, bueno, que ha sido de mucho provecho. Bueno, no le quito más tiempo, continuemos. Buenísimo, muchas gracias, José. Gracias a ti. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a este tema, VPNs en MikroTik. Antes que nada les aviso que este material, tanto el apunte como el video, van a estar disponibles en el sitio de Optimix Networks, así que ahí lo pueden chequear, bajarse el PDF y acceder al link que los dirige al video en YouTube. También va a estar en el canal de MikroTik México. Así que si llega a surgir alguna emergencia y tienen que desconectarse, no se preocupen, que como siempre preparamos las cosas para que tengamos siempre la flexibilidad de que si surge algo y nos tenemos que ir, sigan pudiendo disfrutarlo en el futuro. Entonces empezamos. Objetivos de Optimix Networks. Nosotros lo que hacemos es guiar redes y desarrollar los entrenamientos oficiales MikroTik junto con MikroTik México. Entonces, el objetivo siempre es desarrollar el conocimiento de las redes que guiamos, de los proyectos que impulsamos. Así que estamos dando comienzo en este momento a esta charla, motivados por MikroTik México para llevar el conocimiento a todos los extremos de Latinoamérica, en especial en esta época de aislamientos, ¿sí? Empezamos entonces con el tema túneles. El concepto VPN es el concepto túneles, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de VPNs, hablamos de un encapsulamiento del tráfico que nos permite virtualizarnos en una red remota. Eso implica que vamos a conectarnos de forma lógica a algún servidor y vamos a transportar nuestro tráfico. Entonces, el concepto túnel permite virtualizar la ubicación lógica de un cliente en la WAN o en la LAN del router servidor de esa VPN o de ese protocolo de túnel. Sabemos que uno de los protocolos de túnel es, por ejemplo, el PPPoE. En el cliente y el servidor los túneles se presentan como interfaces virtuales que en algunos casos pueden brillarse, como cuando se utiliza el BCP. Pero en general siempre vamos a tratar de visualizar el concepto de túneles, el concepto de virtualización, como un recurso en capa 3, como un recurso IP, ¿sí? Que nos permita comunicación lógica con otro extremo. El protocolo PPPoE es un tipo de protocolo de túnel muy habitualmente usado en la autenticación de usuarios y es un tipo de encapsulamiento. Entonces a veces surge la confusión de, a ver, PPTP, L2TP, PPPoE, ¿qué diferencia hay? La diferencia fundamental del encapsulamiento del PPPoE es que opera por broadcast, como si fuera un DHCP, ¿sí? Te permite obtener una IP cuando aún no la tenés. Entonces te autentica, pero con dos variables adicionales a un DHCP, que es el usuario y password. MikroTik nos permite desarrollar servidores PPPoE para autenticar a los usuarios y para poder asignarles IP, y nos permite asignarles otro montón de cosas, como por ejemplo el ancho de banda o la cantidad de bytes descargados. El objeto del PPPoE es autenticar usuarios, pero es importante entender
que la lógica de gestión de tráfico de un túnel PPPoE es análoga a la de una VPN. Obviamente no nos vamos a poder conectar por PPPoE a un servidor VPN que está en otro país o está conectado a través de Internet. Pero la lógica es tan similar que, por ejemplo, podemos ver en la configuración MikroTik que ambos recursos, el servidor PPPoE y los protocolos de túneles de VPNs, están en el mismo menú, el menú PPP. Mediante este menú, nosotros podemos gestionar las conexiones PPPoE, que serían las que autentican usuarios, y los servidores VPN, que son los que me permiten virtualizarme en otras redes. Entonces, cuando desarrollamos el recurso PPPoE, típicamente lo desarrollamos para autenticar usuarios, para asignar IPs, para conectar usuarios, para darlos de alta dentro de nuestra red. Cuando usamos VPNs, estamos planteando la conexión remota a un destino remoto, a una empresa remota. ¿Sí? Son dos funcionalidades distintas, pero el concepto de encapsulamiento es el mismo. ¿Ok? Por eso es que los vemos en el mismo menú. Ok, entonces, el protocolo PPPoE MikroTik punto a punto sobre Ethernet se utiliza para controlar las conexiones clientes. Típicamente me llega esta consulta. Jorge, ¿qué me conviene usar? ¿PPPoE o DHCP? Si quiero autenticar usuarios. ¿Mm? El PPPoE es más seguro que el DHCP. Es menos probable que exista una contaminación accidental de PPPoE en una red broadcast, en un switch, que una contaminación de DHCP. Es más común que doña Rosa enchufe mal su router TP-Link y en vez de conectarlo en el puerto WAN lo enchufe en el puerto LAN y me contamine mi switch con DHCP. Es menos probable que lo haga por PPPoE. Pero es importante entender que siempre que tengamos encapsulamiento vamos a tener un pequeño deterioro en el rendimiento. ¿Por qué? Por los encabezados. Los encabezados, y en los protocolos de VPN la encriptación, consumen CPU. Y eso inevitablemente produce un pequeño deterioro en el rendimiento, en el ancho de banda, en la performance. Los que están en el grupo WhatsApp, por favor, me regalan un pulgar si me están escuchando bien, porque alguien me comenta por ahí que está teniendo dificultad con el audio. Si pueden, regálenme pulgares. Quiero una catarata de pulgares. Excelente. Buenísimo. Alguien dice se escucha muy bajo. Voy a subir un poquito el volumen. Bueno, ahí espero que haya subido un poquito el volumen. ¿Seguimos escuchando bien? Buenísimo. Se escucha excelente, dice alguien. Bárbaro. Recuerden que estoy atento al grupo WhatsApp. ¿Sí? Siempre en todos los entrenamientos online, en todas las actividades online, los protagonistas son ustedes, muchachos y muchachas, ¿sí? No yo. Entonces yo estoy atento a lo que ustedes planteen, a las preguntas que surjan. No quiero que piensen que nuestra lógica es la lógica de monólogo, ¿sí? No es así. Los entrenamientos online, no son virtuales. No van a ver un video o un PDF estando solos. Van a estar acompañados por mí. Entonces, siempre ese es el espíritu. Así que estoy atento al grupo WhatsApp si surgen consultas. Perfecto. Muy bien. Elixir. Seguimos entonces. Veníamos con la lógica que conviene, si PPPoE o DHCP. El DHCP lo que tiene es que, más allá de que es inseguro, porque no autentica con usuario y clave, es máximo rendimiento. Entonces, si vos querés exprimirle hasta el último bit por segundo de ancho de banda a una red, usa DHCP. Pero con la consideración de que vas a estar levemente más expuesto que con PPPoE. Por eso en muchos casos, en especial en esta nueva ola de redes de fibra, se usa el PPPoE, porque si vamos a darle a alguien 50 megas o 20 megas, si alguien que tiene un plan de 20 megas lo disfruta con un deterioro tal que siente que son 18, bueno, entre 18 y 20 no hay tanta diferencia. O sea, sigue siendo un montón de ancho de banda.
Pero, bueno, depende de cada uno. A mí me gusta mucho el DHCP. Yo soy un fanático del DHCP. PPP es mejor o conectar IP. Por eso decía, lo mejor es direccionamiento puro, ¿sí? O IP fija o DHCP. Pero el PPPoE me simplifica algunas cosas. Entonces muchas veces se prefiere por este tema de que es un poquito más seguro, sigue siendo práctico, ¿m? El deterioro en el rendimiento puede considerarse despreciable, lo tiene que evaluar según el gusto de cada uno. ¿Ok? PPP Client. Bueno, cuando nosotros planteamos un servidor PPPoE, MikroTik también nos permite configurar un PPPoE Client. ¿Sí? Cuando vamos acá a la configuración del servidor, este es el servidor PPPoE. Pero si yo voy a interfaz y aprieto más, puedo crear un PPPoE Client. Ahora, fíjense esto. El PPPoE utiliza una interfaz como destino de la conexión. ¿Sí? No hay una IP en ningún lado, porque no es una VPN, ¿sí? Es un cliente de una conexión punto a punto que opera en capa 2, o sea que opera por broadcast. ¿Estamos? Correcto, alguien comenta en el grupo WhatsApp IP/30. Los /30 utilizan 4 IPs. ¿Sí? Cuando yo asigno direccionamiento por PPPoE, no tengo que consumir 4 IPs, puedo consumir una sola. No hay network ni broadcast, ¿sí? Hay direccionamiento punto a punto. Todo lo que sean interfaces punto a punto, ya sea PPPoE o VPNs, utilizan direccionamiento punto a punto. ¿Mm? Por eso no hay desperdicio de IPs. Seguimos entonces. Los secrets. Los secrets son el lugar dentro del menú PPP donde vamos a crear nuestras cuentas de usuario, ¿sí? Nuestros usuarios y password, sea para el PPPoE o sea para las VPNs. MikroTik reúne todos los usuarios de los protocolos punto a punto en un mismo menú, que es dentro de la ventana PPP el menú secrets. ¿Sí? Y en la gestión de los usuarios, de nuevo, sea PPPoE o VPN, tenemos el concepto de profiles. Los profiles nos permiten generalizar la asignación de IPs para los usuarios, generando un criterio de agrupación de usuarios. De esta forma puedo crear usuarios que tienen 1 mega, usuarios que tienen 5, usuarios que tienen 50. Es el concepto de perfiles. Ok. Planteamos, correcto, alguien dice /32, así es, el direccionamiento punto a punto, el direccionamiento de los protocolos punto a punto, opera con direccionamiento /32, así es, muy bien. Entramos entonces en VPNs, ¿sí? Ya hablamos del PPPoE, PPPoE está fuera del temario, ¿sí? Porque no es VPN, pero lo quería plantear como introducción para que se entiendan los puntos comunes entre estos dos universos de encapsulamiento. Está el encapsulamiento capa 2, que es autenticación de usuarios, PPPoE, y el encapsulamiento en capa 3, que es encapsulamiento a través de redes IP, que son las VPN, ¿sí? Las que cariñosamente en familia les llamamos VPNs. Vamos a las VPNs. Los protocolos VPN típicos son PPTP, L2TP y SSTP. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando yo establezco una de estas VPNs, también voy a generar una interfaz lógica, una interfaz virtual, también me voy a virtualizar en el otro extremo, también voy a estar encapsulando el tráfico, también voy a estar generando un vínculo punto a punto, pero cuando me conecte, en vez de estar conectándome a una interfaz, me voy a estar conectando a una IP. ¿Sí? El otro extremo, en vez de ser una interfaz, en vez de ser el otro extremo de un switch o de un cable, no, va a ser una dirección IP. Ese servidor VPN puede tener muchas IPs. Yo me puedo conectar a cualquiera de las IPs a las que tenga acceso y establecer una conexión encapsulada VPN en cualquiera de estos protocolos. ¿Vamos? Entonces, fíjense que cuando yo voy al router, veo la configuración del cliente PPPoE, lo que vimos antes. El Connect to tendría que ser, ¿no? Algo así, es una interfaz. Pero cuando yo voy a algún cliente VPN, como por ejemplo un PPTP client, el Connect to, que le llama dial out, es una IP. Y yo me estoy conectando a la IP de un servidor VPN.
y me voy a virtualizar en ese servidor VPN. Acá vemos varios usuarios que están conectados, ¿sí? Y vemos que entre este servidor VPN y ese usuario tengo IPs establecidas, que son estas IPs dinámicas. Estas son IPs de esas conexiones VPN. ¿Estamos? Entonces, vimos como ejemplo el PPTP. Podemos ver como ejemplo el SSTP. También, dial-out, me conecto a una IP. O el cliente L2TP, que también me permite conectarme a una IP. ¿Vamos? Estoy siguiendo el WhatsApp, si surgen dudas, si voy muy rápido me avisan. Igual recuerden, esto se va a grabar, como en los entrenamientos oficiales online que empiezan el próximo lunes 5, todas las clases se graban, así que al día siguiente podés repasar lo que pasó el día anterior. De todas formas, los laboratorios igual siempre nos frenan, ¿no? Porque los laboratorios se tienen que cumplir en el día, así que no vamos a mucha velocidad, vamos a la velocidad que haya que ir. Entonces, como les decía, Connect2 es la IP del servidor VPN al cual nos vamos a conectar. Volvemos al apunte. Entonces, los protocolos VPN, a diferencia del PPPoE, se publican en una IP, no en una interfaz. Aquel cliente que se contacte con cualquiera de las IPs del router podrá ser cliente VPN del protocolo encendido. Fíjense que nosotros en un servidor podemos encender distintos protocolos de VPN. El PPTP, el SSTP, el L2TP, OpenVPN, que es un protocolo de código abierto. Las interfaces virtuales que nacen a partir de una conexión VPN no usan ARP, sino que encapsulan el tráfico en un flujo de solo dos extremos donde no puede participar un tercer interlocutor. Cuando se establece una conexión VPN, al igual que con el PPPoE, se establece una comunicación unívoca entre dos extremos, ¿sí? En una misma VPN no pueden estar tres participantes. No pueden estar en capa 2, pero pueden convivir en capa 3 y pueden comunicarse por IP, pero no por broadcast. ¿Estamos? BCP o Bridge Control Protocol permite que interfaces de una VPN participen de un bridge si activamos ese protocolo asociando un bridge en el profile de la configuración VPN. Pero normalmente vamos a evitar operar con BCP, vamos a evitar operar en capa 2. ¿Sí? Las redes VPN o las conexiones VPN, los clientes VPN son clientes remotos, ese ancho de banda vale oro porque siempre viaja a través de Internet. Entonces tenemos que tratar de evitar que haya tráfico broadcast y que la operación de red sea lo más limpia posible. Correcto. Todos los tipos de VPN están haciendo preguntas. Se configuran muy similarmente, lo que cambian es los protocolos internos mediante los cuales trabaja esa VPN. Vamos a ver algunas particularidades de las distintas tecnologías de VPN. PPTP. PPTP es el protocolo más antiguo. ¿Sí? Está en desuso. De hecho, las Mac, por ejemplo, no lo soportan nativamente. Tenés que bajarte una aplicación para poder usar PPTP. Lo que tiene PPTP es que siempre funciona. ¿Sí? Es muy simple de configurar, no encripta mucho. ¿Sí? Opera por TCP, con lo cual los teléfonos les cuesta quedarse siempre conectados. El L2TP en eso es superior. Pero bueno, si vamos a conectar routers, a veces PPTP simplifica un poco las cosas. Es un tema de gustos. Lo importante es que es antiguo, está en desuso y es inseguro. Entonces, si tenés una situación donde la seguridad es crítica, PPTP se descarta. L2TP. L2TP es más moderno, opera por UDP, ¿sí? No opera por TCP. Entonces, es más tendiente a que el dispositivo esté siempre conectado. En la configuración en Android, por ejemplo, el L2TP admite la conexión permanente y está constantemente intercambiando tráfico. Como no establece una conexión, si hay poquito de pérdida de paquetes, el L2TP no se angustia, ¿sí? Y sigue funcionando. Al operar por UDP también es bastante amable con la telefonía IP. Si tenemos un softphone en nuestro Android o en nuestro iPhone y queremos vincularnos a una central telefónica, es propicio. El SSTP
Por último, es muy moderno, opera por TCP en el puerto 443, lo cual le permite simular una página encriptada. O sea que cuando vos tenés un router MikroTik y querés conectarte a otro MikroTik por VPN, y el primero está detrás de un proxy, por ejemplo, las conexiones por SSTP no parece que fueran VPNs. Me ha tocado muchas veces, en especial en organismos de gobierno, que me bloquean los protocolos VPN, me bloquean los puertos, entonces yo uso SSTP y los administradores no saben que es un MikroTik que se está conectando por VPN, piensan que es alguien que está accediendo a Facebook o a un banco. Entonces en ese punto el SSTP es muy, muy potente. La contra que tiene el SSTP es que utiliza certificados. Uno lo puede usar sin certificados, pero si uno usa certificados, los certificados tienen que ser legales para que Windows cuando se conecta no se ofenda, no se asuste, ¿sí? Entonces el SSTP, cuando lo queremos implementar en PCs con Windows, da muchos problemas, ¿sí? Porque hay que estar con los certificados, esas cosas. Entonces normalmente cuando uno hace VPNs corporativas, para clientes corporativos que se conectan a una empresa, utiliza L2TP. Veo algunas preguntas en el chat del Zoom. Recuerden preferentemente preguntar a través del grupo WhatsApp, ¿sí? El chat del Zoom no lo estoy siguiendo tanto. Veo que ahí explicaban que usen el grupo WhatsApp. Muy bien. Ese seguramente es José Díaz, el gerente comercial de MikroTik. En realidad, todos creemos que es uno, pero son como 7 Josés, porque él se hizo clones, entonces están en todos lados. Así que siempre que lo busquen, pueden contar con él. Entonces, tenemos estas 3 tecnologías. Después, como les comentaba, están los OpenVPN. Los OpenVPN son muy potentes, pero también son engorrosos porque requieren certificados, no son del todo estándares en el sentido de que hay que bajar aplicaciones para operarlos. En cambio, el L2TP está nativo en Windows y en los teléfonos, así que el L2TP es muy poderoso. Ahora lo vamos a probar. Entonces, ¿de qué se trata esto del L2TP? VPNs, modos de operación. El concepto de VPN es un cliente que se conecta a una IP de un servidor. ¿Sí? Típicamente el servidor debe ser accesible desde el cliente, por lo que el servidor domina una IP pública en la cual se publica este servidor y a la cual el cliente se conecta. O sea que el cliente tiene que tener conexión a esa IP pública, el cliente tiene que poder acceder a esa IP pública. A diferencia de los túneles peer-to-peer, como es el túnel EOIP, el famoso túnel EOIP, esto tendría que decir así, el EOIP, el IP-IP, estos son protocolos que están disponibles en MikroTik. El EOIP es propietario. Bueno, esto es algo que también hago en los cursos, por eso es un vicio, ¿sí? Siempre en los cursos, durante el curso actualizamos los apuntes y siempre los estamos mejorando, y por eso es que siempre les digo que un entrenamiento no es igual al anterior. Los que inician el entrenamiento el próximo lunes saben que van a estar usando la última versión que desarrollamos en el entrenamiento que terminó hace 2 semanas. Pero sepan que cuando termine el curso ya vamos a haber actualizado los apuntes y van a estar en el sitio de Optimix, así que siempre estamos en la cresta de la ola. Entonces, a diferencia de los túneles peer-to-peer, como el EOIP, que es propietario del MikroTik y nos permite hacer bridges encapsulados, el túnel IP-IP, que es estándar, o los VPLS, las VPN se establecen del cliente al servidor, no tienen que conectarse bidireccionalmente, no tienen que verse las 2 IPs públicas, ¿sí? No tiene que haber comunicación bidireccional entre los 2 actores. Podemos tener un cliente que esté detrás de un NAT y un servidor que tenga la IP pública. Ahí igual funcionan. Por eso el servidor típicamente no va a estar detrás de un NAT. O sea que el servidor sí tiene que tener IP pública. Acá vemos entonces el concepto. Tenemos una computadora a la izquierda que está en un restaurante, ¿sí? En un restaurante de Guadalajara. Bueno, ahora es difícil estar en un restaurante, ¿no? Pero está en un restaurante en una mesa en la vereda, ¿ok? Y se conecta al Wi-Fi. Y fíjense cómo establece la conexión VPN contra el router
de borde de la derecha, de la red de la derecha. ¿Ven? Acá está mal, porque el dibujo en realidad, la conexión de VPN en la computadora la establece contra contra el router, no contra la PC. La conexión VPN la establece contra la IP pública del router. Ahí está. La computadora se conecta al router. ¿Sí? Y al conectarse al router, se virtualiza en la LAN. ¿Sí? Este es el efecto de una VPN. La computadora se conecta a la IP pública del router y cuando hace eso, la abstracción que produce la VPN es hacer de cuenta que la computadora está en la LAN de la empresa. Este es el efecto que produce el funcionamiento de una VPN. ¿Sí? Entonces vamos a guardar esto. No usamos OpenVPN. Alguien pregunta el OpenVPN ¿por qué es engorroso? ¿Sí? Acá lo que estamos hablando es que no vamos a analizar todo el universo de VPNs, porque hay un mundo para hablar de VPNs, ¿sí? En los distintos protocolos. Lo que yo quiero es que ustedes se puedan llevar una solución rápida para usarla, ¿sí? Para ya implementarla. Esta misma solución rápida va a generar algunos dolores de cabeza, entonces no quiero agregarles más complicación, ¿sí? Más complejidad. Siempre tenemos oportunidad de complicar las cosas, pero tenemos que producir, tenemos que resolver, tenemos que brindar servicio. Este es el objetivo de esta charla, ¿sí? Por eso no hablo de OpenVPN. OpenVPN es genial, ¿sí? Sin duda que es genial, y aparte es estándar, es código abierto, entonces es totalmente universal. Pero es engorrosa y eso no me gusta. El que le guste está muy bien, ¿eh? No digo que sea engorrosa en el sentido de que no se justifique la complejidad que tiene. La complejidad que tiene es totalmente lógica, coherente, comprensible, ¿sí? Pero a veces podemos resolver problemas con un nivel de seguridad muy elevado de forma mucho más simple. L2TP. ¿Sí? Ese es el objetivo de por qué hablamos de L2TP. Correcto, sí, van a encontrar en la wiki un montón de información para operar con OpenVPN. Estamos entonces, ¿cuál es el objetivo funcional? Virtualizar esa computadora en la LAN, ¿sí? Y de hecho vamos a hacer ese laboratorio. El VPN de Windows 10, sí, soporta L2TP, el VPN de Windows 10. Totalmente, todos los Windows soportan L2TP. Entonces, fíjense, yo estoy conectado a Internet, ¿sí? En una computadora, haciendo un zoom. Soy la computadora de la izquierda, ¿sí? Esta que vemos acá. Y me quiero conectar a esta red, a la derecha, para acceder a un servidor interno. Este servidor interno tiene la IP 10.220.0254. ¿Sí? Por ejemplo, tiene la IP 10.220.0254. Pero yo estoy en otra red, ¿sí? Estoy en otra red remota, que es la que está acá a la izquierda. Acá estoy yo. Acá estoy yo. Y tengo acceso a la IP pública del router de la empresa. ¿Vamos? Pero obviamente no tengo acceso a las cosas que están en la LAN de la empresa, porque esa es una red enmascarada. Quiero hacerle ping a la 10.220.0254, esa es una IP privada que está acá. Y yo estoy en esta red. A lo sumo voy a poder tener acceso a la IP pública del router de borde. Está bien, yo puedo hacer una redirección de puertos y toda esa bola típica para acceder a una cámara, por ejemplo, ¿no? Pero supongamos que queremos dar una funcionalidad más fluida para acceder a un montón de recursos como si estuviese acá, en la misma LAN. Para eso vamos a implementar una VPN. ¿Sí? Ese es el objetivo de esta presentación. Entonces,
Nosotros, fíjense, cuando nos conectamos a este router, podemos virtualizar nuestra computadora en la LAN o en la WAN. O sea que yo también le podría asignar una IP pública a esta computadora. ¿Sí? De nuevo, acá tendría que plantear que la conexión VPN me virtualiza acá. ¿Sí? Yo me conecto al router de borde. Y en esa conexión al router de borde me virtualizo en la WAN de esta red remota corporativa. La conexión lógica es al router de borde. El efecto es virtualizarme en la LAN o en la WAN. ¿Estamos? Entonces, yo lo que les decía recién es, tengo mi computadora desde la cual estoy haciendo este Zoom, que tiene acceso a Internet. ¿Sí? Efectivamente tiene acceso a Internet, si no ustedes no me estarían viendo. Pero le quiero hacer ping a un servidor que está en la LAN de la red remota. ¿Sí? Un recurso que está en la LAN de la red remota. Vamos a ver acá. Vamos a conectarnos a un recurso en la LAN de la red remota. Ahí está. ¿Sí? Este recurso en la LAN de la red remota no es accesible. ¿Por qué? Y porque yo tengo una IP que está en otra red enmascarada. Ahí me preguntan si cuando me conecto a un servidor VPN puedo conectarme a un nombre, ¿sí? A un hostname en lugar de una IP pública. Sí, puedo conectarme a un nombre utilizando un concepto que vamos a ver después. Eric, ¿dejás para el final esta pregunta? Así primero desarrollamos porque vos sabés de este tema y te estás adelantando y eso no es justo para los compañeros que están aprendiendo este tema. ¿Sí? Entonces déjalo para el final esa pregunta. Dale, Eric Ramírez. No se adelanten a algo que yo todavía no expliqué acá, porque si no los compañeros que están viendo esto por primera vez no van a entender. ¿Okay? Pero pregúntamelo cuando termine, Eric, ¿ok? No dejes de preguntármelo, porque está buena tu pregunta y me gusta que los demás la escuchen. Yo voy a leerlo cuando vos me lo vuelvas a preguntar. Entonces, ¿quiero acceder? ¿Tengo acceso a Internet? Sí, tengo acceso a Internet. ¿Tengo acceso a la IP pública del otro lado? No, no tengo acceso a la IP pública del otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a ese router, ¿sí? A ese router remoto, y voy a crear un usuario que se llama jfilippo-del. Este es el usuario que voy a crear en esa IP pública remota. Ahora, cuando nosotros creamos una conexión, un cliente VPN para conectarnos con nuestra computadora, el L2TP es un protocolo muy poderoso que actualmente en MikroTik incorpora IPsec. Eso es muy interesante porque si alguien nos quiere desafiar diciendo, tu protocolo de VPN es inseguro porque no es IPsec, y nosotros le podemos decir, ¿sabes que sí? Mi protocolo VPN, ¿sí? El L2TP, soporta IPsec. El IPsec me permite establecer una clave precompartida que comparten todos los usuarios de este router VPN. En OpenVPN esto sería un certificado. En L2TP es más fácil, una clave precompartida. Obviamente no es tan seguro porque si a alguien le cuenta la clave precompartida a otro, hay una variable dentro de la estructura de seguridad que se vulnera. Pero bueno, digamos que esto no es el fin del mundo. Queremos hacer una red segura para un call center, por ejemplo, para que los operadores de call center de un ISP puedan trabajar desde sus casas y que a pesar de eso sea fluido, porque usan telefonía IP, entonces quiero que el protocolo use UDP, entonces voy a usar un L2TP server.
Entonces, yo voy al router. Vamos a dejar esta cuenta creada acá. La voy a borrar. Me voy a hacer un machete con los parámetros. Para así vemos cómo los configuramos. Ahí estamos. Borro la cuenta y la voy a crear de nuevo para que ustedes vean cómo se crea. A ver, aclaremos. ¿Cómo se pone en funcionamiento el L2TP? Voy al menú PPP, L2TP Server y lo activo. Listo. Aprieto OK. Ya está. Está funcionando el L2TP Server. ¿Sí? Quiero agregarle una variable de seguridad por IPsec. Bueno, entonces acá en el campo IPsec lo pongo en yes y le pongo una clave precompartida. ¿Sí? Esta es la clave del webinar, por ejemplo. Esta red ya tiene una clave precompartida, entonces no la vamos a cambiar. Acá voy a poner cancel. Pero fíjense cómo di de alta el servidor L2TP. Lo encendí. IPsec yes y le puse una clave, ya está. Está configurado el servidor IPsec. El servidor L2TP, perdón. ¿Ok? Esto es muy poderoso porque es muy práctico. Listo, ya me creé mi servidor L2TP, ya puedo conectarme por VPN. No, mentira. Todavía necesito usuario y password. Y asignarme una IP. Claro, fíjense acá. Cuando yo me virtualizo en la red remota, acá están haciendo una pregunta sobre abrir puertos y cosas así. No, si tu router te está detrás de un firewall, es un mundo, ¿sí? No, hay que analizar cada situación. Acá estamos hablando de un router que tiene acceso a internet y punto. No tiene bloqueos. Este es mi router. Mi router tiene acceso a internet y no tiene bloqueos. ¿Sí? Cuando yo me virtualice en la LAN, capaz que acá en este restaurante o acá en el Zoom, esta computadora tiene la 192.168.0.7, por ejemplo. Pero cuando se virtualice en la red remota, esta computadora va a tomar una IP de la red remota. Entonces, en la configuración del servidor L2TP, yo tengo que especificar qué IP le voy a entregar. ¿Sí? Y acá les estaba mostrando que en esta red, esta computadora, este cliente VPN, va a tomar la IP 10.223.25.179 porque es el segmento en el que opera esta red que está en producción. ¿Sí? O sea, fíjense esto, estamos haciendo un webinar, estamos haciendo una charla de una red que está en producción de una empresa. ¿Ok? Acá tenemos entonces esta computadora que va a tomar la IP 10.223.25.179. ¿Sí? Esta IP se la voy a configurar a esta computadora. No se la configura a la computadora, es la IP que adquiere esa computadora cuando se conecta a la VPN. ¿Estamos? Entonces, vamos. Voy al router, este router que está en producción. Encendí el L2TP, que ya estaba encendido y ya tenía una clave precompartida. Y voy a crear el secret, que dijimos que íbamos a crear un secret que se llamara jfilipo-del. ¿Sí? ¿Y qué clave le voy a poner? ¿Sí? Bueno, es alguna clave que yo le pongo a mi cuenta VPN. Me voy a anotar acá. ¿Qué clave me puse? Acá voy a definir cuál es la IP del router. ¿Sí? Esta es una IP del router remoto, que es la que me documenté acá. Así se configuran los vínculos punto a punto, que son direccionamiento /32, se configuran con una IP local, que es la IP del router, y con una IP remota, que es la IP del usuario. Estas dos IPs siguen una lógica /32, por lo cual es direccionamiento arbitrario. ¿Sí? Yo no necesito respetar
este direccionamiento, podría poner como IP local cualquier otra cosa. Pero siempre es bueno tener una lógica que mentalmente me permite identificar la red. Yo sé que esta red opera con el direccionamiento 223. Puse la IP local y la IP remota. Posiblemente ustedes cuando configuran esto, bueno, supongamos que tu servidor tiene la 10.0.0.5 y vos le asignes a tu computadora la 10.1.0.7, por ejemplo. Está bueno, cuando desarrollas este tipo de configuraciones, que los clientes VPN operen en un segmento distinto que los usuarios físicos de esa red. ¿Sí? Que los clientes VPN, que son las conexiones virtuales, operen con un direccionamiento físico, con un direccionamiento lógico distinto que el direccionamiento de los recursos físicos que están en esa red. ¿Sí? Ok. Entonces defino que mi usuario es jfilipo-del, defino la clave, que es defino mi IP local y defino mi IP remota. Fíjense que ni siquiera especifico que este va a ser un usuario del L2TP. Cuando vos creas un usuario en MikroTik, vos podés decirle que acepte cualquier protocolo. Entonces, si llegás a tener encendido otro protocolo, posiblemente se conecte tu computadora con otro protocolo. Por ejemplo, el L2TP. Perdón, PPTP. El L2TP es el que vamos a hacer ahora. Ya tengo creado el usuario. Ahora voy a mi Windows. Voy a mi Windows, a la configuración de red. Configuración de red de Internet. VPN. Agrego una conexión. Que en realidad es esta. Entonces, la voy a quitar. Así se las muestro cómo se crea de nuevo. ¿Sí? Agregar una conexión VPN. Proveedor de VPN. Bueno, esto es Windows integrado. Así que no hace falta instalar un programa que se conecte por VPN. Estoy mirando el WhatsApp por si alguien pregunta. Nombre de la conexión. Hola Mundo. Nombre del servidor o la dirección de la conexión. lab.optimixnetworks.com. Todos los alumnos ya conocen esta dirección. Es la dirección de los laboratorios en la nube que desarrollamos durante los entrenamientos. Tipo de VPN, L2TP con clave previamente compartida. ¿Sí? Es lo que estábamos hablando, IPsec. Estamos haciendo una conexión UDP con un extremadamente alto nivel de encriptación. ¿La red configurada en el MikroTik puede ser la misma para diferentes usuarios? ¿La red local configurada puede ser la misma para diferentes usuarios? ¿Qué quiere decir diferentes usuarios, Israel? ¿Para qué? Es direccionamiento /32. Podés poner las IPs que quieras a tus usuarios. Los usuarios VPN pueden tener la red que quieras. ¿Sí? No se aten. Estos direccionamientos /32 pueden poner la IP que quieran en los usuarios, diferentes segmentos, el mismo, lo que sea. Lo que sí les sugiero es que el segmento de los clientes VPN sea distinto que el segmento de los clientes físicos. ¿Sí? Si tenés una cámara, un servidor, un storage, otras computadoras, que los clientes VPN utilicen un segmento distinto. Clave previamente compartida. Sa. ¿Sí? Esta es la clave de ese servidor VPN que les comentaba que está en producción. Recuerden que el problema que tengo es que no puedo acceder a ese dispositivo que está en la LAN. ¿Sí? Fíjense, ese dispositivo en la LAN tiene esta IP y no le puedo hacer ping. Nombre de usuario y contraseña. jfilipo-del. Y la clave es sa. Vamos a ver si entre los SAS hay lo que escribí. ¿Qué puertos necesitamos abrir para usar el L2TP? Y vamos con los puertos. No se obsesionen tanto con abrir puertos. ¿Sí? Los firewalls déjenlos abiertos. No hace falta que estén bloqueando todo.
A pesar de eso, en el apunte les dejé el detalle de qué protocolos y puertos usa cada protocolo VPN. Fíjense. Acá, ¿ven? PPTP opera por TCP en el puerto 1723. Utiliza el estándar GRE, que es un protocolo IP número 47. L2TP utiliza UDP en el puerto 500, 4500 y 1701. SSTP, ahí tienen todo el detalle. ¿Estamos? Y damos guardar. Acá tengo mi cliente Hola Mundo. Vamos a ver si no me equivoqué en ningún parámetro. ¿Sí? Yo ahora voy a apretar conectar. Existe la posibilidad de que el Zoom se desconecte y se reconecte. Así que yo les voy a preguntar, estén atentos a enviarme un pulgar si es así, porque si no, tengo que desconectarme y volver a conectarme. ¿Preparados? ¿Listos? Conectar. ¿Me regalan pulgares en el grupo? No hay pulgares en el grupo. Ah, pulgares. ¿Cómo tardaron, Muy bien. Sí, acá dice que mi conexión a internet está inestable. Ahora estoy saliendo a internet a través de la otra red remota. ¿Sí? Antonio Gutiérrez, preguntad en el grupo WhatsApp, Antonio. ¿Estamos? Estoy conectado en la red remota ahora. ¿Sí? Yo estoy virtualizado allá. Estoy en esta situación. ¿Sí? Si yo salgo de internet, ahora salgo con la IP pública de esta empresa. Estoy acá adentro. Vamos a ver si tengo visibilidad de la IP privada del servidor. Anduvo. ¿Sí? Ahora sí veo la IP privada de ese servidor remoto. Estoy virtualizado allá, en esa empresa. ¿Sí? Microcorte, me dice Felipe. Gracias, Felipe. ¿Cómo andás, Felipe? ¿Mm? Fíjense cómo aparezco en ese router. Voy acá, IP addresses, a ver dónde dice J. Filipo del. Filipo del. Acá. ¿Ven? Esta es mi conexión. Este soy yo. Este es el vínculo lógico. Este es el cable que me virtualiza en la LAN. Yo estoy conectado a la LAN y tengo la IP 10.223.25.179. ¿Ok? Pregunta John. ¿Cómo se logra que se conecte a una VPN pero siga saliendo solo el internet por la pública donde estoy físicamente? Bueno, eso es un parámetro dentro de la configuración avanzada en Windows. Opciones avanzadas. Y acá tiene... No. Tenés que ir... en Windows ya ahora está un poquito más engorroso. Cambiar el adaptador. Acá. En esta vista, la vista antigua de las VPNs, vas a tu conexión VPN, botón derecho, propiedades, funciones de red. Sí. Protocolo versión 4, propiedades, opciones avanzadas. Usar la puerta de enlace predeterminada en la red remota. Si usas esto, estás saliendo a internet por allá. Si le quitas esto, salís a internet por acá. ¿Sí? O sea, si dejas esto así, tu internet, cuando accedes a Facebook, tu tráfico hace esto. Y de ahí se va a Facebook. Si le quitas esta opción, que no use la red remota, cuando salgas a internet, vas a hacer esto. Salís de internet directamente desde tu red.
Y no tenés que estar viajando hasta la otra red. ¿Estamos? Las IPs que has asignado tienen que ser diferentes a las que tengo asignado a mi router MikroTik. Por eso le sugería, Virgilio, que el direccionamiento de los clientes VPN, el segmento en el que operan los clientes VPN, sea distinto al segmento en el que operan los usuarios físicos que están en esa red, ¿sí? Los dispositivos que estén en esa red, que no usan el mismo segmento. Eso significa que puedo estar con 1 mega local y saliendo a internet del otro lado con 5 megas, ¿me daría más velocidad? ¿Es así? No, porque si vos salís a través de la red remota, ya sufrís la restricción que tenés acá. ¿Sí? Acá ya estás teniendo una restricción. Entonces vas a tener el mega que te dan acá. Aunque acá tengan 5, ¿sí? Vas a tener el mega que tengas acá. Siempre conviene desactivar esa opción que acabamos de ver. Lo que pasa es que a veces es engorrosa. Entonces, normalmente depende de cada situación, ¿no? Pero a mí me suele ocurrir que los usuarios con los que yo trabajo no son expertos a nivel técnico. Entonces, tengo que conectarme por AnyDesk a la computadora remota y configurarles el cliente VPN yo, personalmente. Entonces, ahí sí uno puede modificar los parámetros que quiera. ¿Estamos? Ok, nosotros tenemos entonces esta situación. Me virtualicé una red remota para poder acceder a un servidor. Y lo que tiene de poderoso esto es que el servicio de Internet de la red remota necesita IP pública. ¿Sí? Eso es indispensable, es inevitable. Pero el servicio en el que estoy yo ubicado, en el que está mi computadora, puede tener una IP pública dinámica o yo estar detrás de un NAT. ¿Vamos? Ahí está. Puede estar detrás de un NAT. Imagínense que yo quisiera acceder a otro equipo que también está detrás de un NAT. Supongamos, tengo esto. Tengo algo así. Desde la computadora de la izquierda, quiero acceder a la computadora de la derecha. Pero acá no tengo un servidor VPN, ni siquiera tengo una IP pública fija. Entonces me cuesta mucho conectarme a esta red. Está bien, ustedes dirán, no necesito una IP pública fija. Y ahí viene la pregunta que me había hecho Alex, creo que se llama, hace un rato. ¿Sí? Nosotros podemos usar, en MikroTik actualmente tenemos un servicio muy poderoso, que es el servicio de IP Cloud. IP Cloud. Mediante el cual podemos asociar un DNS, un DIN DNS, ¿sí? Que nos brinda MikroTik para apuntar a nuestro router. Entonces, si nuestro router tiene una IP pública dinámica, vamos a poder conocer, fíjense, se genera un nombre, y ese nombre, que es un hash muy largo, está asociado a mi IP pública, este nombre. Todos los routers MikroTik me permiten generar este nombre que va a estar apuntando a la IP pública del router. Esto sirve si el router gobierna la IP pública. ¿Sí? Si el router está detrás de un NAT, vas a conocer la IP pública del NAT, del router que hace NAT, no la IP pública del MikroTik, porque el MikroTik no tiene IP pública. ¿Sí? En el caso de que el MikroTik esté detrás de un enmascaramiento, eso no sirve. Pero en el caso de que el MikroTik tenga una IP pública, podemos así referenciar a un MikroTik con IP pública dinámica. Ok, entonces decíamos, tengo esta situación, quiero acceder a una computadora que está adentro de otra red, digamos, otra red sucia, otra red insegura, otra red inestable, otra red dinámica. Entonces, en esos casos, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo plantear que las dos redes estén conectadas
a un punto pivot, un punto intermedio. Entonces fíjense cómo este servidor o esta computadora se conecta por VPN al router de la Internet 3. Esta computadora también se conecta al router de la Internet 3 y las dos computadoras se virtualizan en la red remota. De esta forma yo puedo hacer que la computadora de la izquierda se comunique con el servidor de la derecha, aunque no estén físicamente en redes con VPN. Lo que hacen es conectarse como clientes VPN a un punto pivot, a un punto intermedio, a un punto remoto. ¿Sí? Esta es una forma de resolver la posibilidad de acceder, por ejemplo, a access points o a routers o implementaciones Wi-Fi sin tener que tener servicios de Internet con IP fija o tener servicios de Internet costosos. Podemos tener servicios de Internet por ADSL, por ejemplo, que estén operando de forma enmascarada y a pesar de eso, tener comunicación. Eso del IP Cloud, ¿podrías explicar mejor? Sí, ¿cómo no? Cuando nosotros tenemos un router con IP pública, una IP pública dinámica, y no conocemos cuál es la IP, porque esa IP está cambiando, al activar el IP Cloud en MikroTik nos genera un nombre que va a estar apuntando a la IP pública de nuestro router. Cuando la IP pública de nuestro router cambie, MikroTik, en su servicio cloud, va a actualizar la IP pública que está asociada a este nombre. Entonces vos siempre le vas a apuntar al nombre y siempre vas a conocer la IP pública que tiene apuntada. Y de esa forma vas a poder acceder a tu MikroTik, aunque su IP pública esté cambiando constantemente. Esa es la función del IP Cloud. Bueno, estamos llegando al final. ¿Había alguna cosita más? ¿Túneles brillables o no? Bueno, en general el concepto es ese. Vamos a tratar de evitar trabajar con redes brilladas. A pesar de eso, MikroTik nos brinda una funcionalidad muy poderosa que son los túneles CO-IP, que los vamos a ver en el avanzado de ruteo. ¿Sí? La semana que viene, el lunes, empezamos el entrenamiento esencial, que son las 3 primeras semanas. Es el entrenamiento más extenso y más nutritivo porque aprendemos muchos temas y cómo funciona a nivel operativo y de gestión MikroTik. Y después, las 2 semanas siguientes, tenemos el avanzado de calidad de servicio, el Traffic Control, y las 2 semanas siguientes el avanzado de ruteo, donde vamos a ver los conceptos de ruteo dinámico que nos permiten generar redes de gran escala interconectadas por VPN, por ejemplo, a través del OSPF. ¿Sí? Y también vamos a ver las técnicas de túnel punto a punto, como es el IP-IP, el EO-IP y las VLANs. Esa es otra de las técnicas de túnel que requieren visibilidad punto a punto, o sea, requieren que los dos extremos puedan comunicarse. En este caso, esta presentación, las VPNs rápidas, el L2TP requiere que solamente un extremo tenga IP pública. El extremo cliente puede estar detrás de un enmascaramiento. Y, bueno, las VPNs detrás de un NAT. Recuerden que el cliente no necesita tener IP pública. El trabajo me llama, que estén bien. Bueno, gracias, Juan. ¿Cuándo voy a hacer el webinar sobre el DUD para configuración avanzada? Bueno, vos no sos exalumno, así que no tenés derecho a voto. Muchos exalumnos me lo pidieron, sí, es verdad, les debo un webinar del DUD. ¿Sí? Es una herramienta muy poderosa. Y llegamos al final. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? ¿Subirán esta presentación? Como les decía, esta presentación va a estar en optimixnetworks.com. ¿Sí? Entonces, regístrense en optimixnetworks.com y ahí en la sección cursos vamos a tener el webinar para que lo puedan ver. Actualmente está el webinar de esenciales de seguridad. Similar a este, vamos a ver el webinar de VPNs rápidas, donde van a tener el PDF y el link a YouTube para que puedan ver el video siguiéndolo con el PDF. Lo de los puertos abiertos, en el apunte están las particularidades que tiene el L2TP, qué puertos y qué protocolos necesita abrir. ¿Sí? Estaba por acá. Página 13 del apunte. VPNs rápidas en MikroTik, tercera edición.
Hago un ejemplo para VPNs entre MikroTik. Bueno, la configuración de cliente VPN en MikroTik, está muy bien la iniciativa, gracias Gutiérrez. Acá en PPP, interfaces más, ¿sí? Si queremos crear un cliente L2TP, en el protocolo que acabamos de plantear, sencillamente tengo que decir la IP remota, usuario clave, y en caso de tener clave precompartida, IPsec secret. Nada más. Poniendo OK, nos podemos conectar. Y actualmente MikroTik incorpora la posibilidad de operar por nombre, ¿sí? O sea que si yo, mundo, quisiera referirme a un nombre en vez de una IP, puedo. Y acá es muy poderoso lo del cloud. Yo acá puedo poner el nombre de mi MikroTik. ¿Estamos? Pueden enviarme los costos. Bueno, ahora, si están interesados en participar de los entrenamientos oficiales online, recuerden que los entrenamientos oficiales online se desarrollan con laboratorios online, ¿sí? Acá les voy a mostrar. ¿Dónde estamos? Acá. Este es el laboratorio en la nube, ¿sí? Cada uno va a tener su router y un cliente virtual, que le llamo Doña Rosa Virtual, conectado a la LAN, y cada uno va a tener que desarrollar las configuraciones en su router y generar las funcionalidades que vamos a ir verificando paulatinamente. Así que son laboratorios muy, muy copados porque no es solo ver y decir sí entendí, sino que van a tener que entrar cada uno a su router y resolver las distintas configuraciones de laboratorio que vamos a ir planteando, los distintos temas que vamos a ir abordando. Profe, ¿qué tal caso que haga el curso en remoto? ¿Se entrega una serie de certificados? Sí, se entrega certificado de aprobación de laboratorios, ¿sí? La idea es que el año que viene, cuando retomemos los entrenamientos presenciales, vamos a hacer los entrenamientos que a mí no me gusta hacer en remoto, ¿sí? O sea, los entrenamientos remotos se están dando remotos porque el resultado es buenísimo, ¿sí? Están saliendo muy bien los entrenamientos remotos. De hecho, cuando estos entrenamientos se hagan presenciales, vamos a seguir haciéndolos con laboratorios, con toda esta lógica de laboratorios y los videos y todo, porque es muy poderoso. Me permite tomarles exámenes todo el tiempo, todas las clases hay pequeños exámenes, eso afianza mucho el conocimiento, después discutimos los exámenes. Pero hay un par de entrenamientos que no me siento a gusto haciéndolos en remoto, como es el entrenamiento wireless, el entrenamiento de seguridad, el MTC-SE, ¿sí? El Security Engineer, requiere que se instalen, en mi versión de estos entrenamientos, yo les traigo una máquina virtual para que se la instalen en sus computadoras, y en esa máquina virtual encendemos un Linux que tiene herramientas de ethical hacking. O sea, tiene herramientas de hacking, ¿no? Y yo les digo que son de ethical hacking. Esas herramientas nos permiten desde nuestra computadora en esos laboratorios atacar a los MikroTiks y prenderlo fuego, ¿sí? Y los prendemos fuego. Eso no se puede hacer remotamente por las restricciones de ancho de banda que ocurren a través de Internet. Entonces, esos entrenamientos los vamos a hacer presenciales, y cuando hagamos esos entrenamientos presenciales, vamos a tomar los exámenes de los entrenamientos online que estamos desarrollando este año. Lo bueno es que, como eso va a ocurrir el año que viene, vos vas a tener los videos de las clases, vas a tener los apuntes online. Entonces vas a poder repasar, antes de ir a los entrenamientos presenciales, los entrenamientos que estamos haciendo este año. O sea que el nivel de aprendizaje que vas a lograr va a ser brutal, ¿sí? Y eso es lo que estamos disfrutando. Estamos aprendiendo tanto y discutiendo en los grupos WhatsApp y viéndonos en las reuniones Zoom, y de esa forma generamos un aprendizaje mucho más lubricado del conocimiento, no tan de atragantarte en 8 horas de clases, que también son muy divertidas, pero esto te permite absorber el conocimiento de forma más paulatina, porque son 3 clases por semana, entonces tenés mucho más tiempo para digerir. Muchas gracias, José, por la foto del curso, muy buena, qué linda foto esa. Equipo recomendable para 70 usuarios VPN remotos. 70, bueno, ahí lo que más también influye es el ancho de banda, ¿sí? Pero si vas a tener 70 usuarios, si tienes un servicio de internet de 50 megas y vas a usar IPsec,
y yo diría que un 4011 tendría que ser el mínimo. ¿Sí? Una RB 4011 estaría muy bien. ¿Se necesita un router MikroTik con Wi-Fi para el próximo MTCNA? No. Los entrenamientos online, los que estamos desarrollando, iniciamos el próximo lunes 5, no requieren que tengas un router en tu casa. ¿Sí? Vas a trabajar con los routers en la nube. Si tenés un router en tu casa, es mejor. Si vos podés acompañar en tu casa algunos de los laboratorios, reproducirlos con un router local conectado directamente a tu computadora, está bueno. ¿Sí? Porque te genera todo un mundo de desafíos. Pero la guía de los laboratorios y los entrenamientos se resuelve a través de la nube de Optimix. Ahí nosotros tenemos un ISP. Fíjense que acá, cuando yo estoy planteando alumno 1, alumno 2, esto es un nodo. ¿Okay? El hecho de que sea un router de pequeñas dimensiones con poco CPU no quiere decir que esas configuraciones no se puedan transportar a un CCR 1036, por ejemplo. O sea que cada uno de estos que ven acá, este es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo, este es otro nodo. ¿Eh? Acá tenemos a Doña Rosa, pero vos podrías tener paneles sectoriales irradiando e iluminando tu ciudad, dando internet como un ISP. Bueno, este es el nodo de un router de servicio y este es el router de borde. O sea que este es un ISP que tiene 30 nodos. ¿Eh? Ese es el límite que tiene la sala. El límite que yo quiero que tenga la sala, ¿sí? Porque quiero poder prestarles atención a todos y siento que si tengo más alumnos no voy a poder prestarle atención todo lo que yo quiero prestarles atención. Entonces, no necesitamos tener un router para los entrenamientos oficiales online que vamos a hacer a partir del próximo lunes. Si tenés un router en tu casa con Wi-Fi, te podés conectar y hacer alguno de los laboratorios, 10 puntos. ¿Sí? Está buenísimo. Bueno, ahora sí, llegamos al final. Puntuales, excelente. ¿Alguien prendió el micrófono? Ah, José, ¿cómo estás? Bien, no, tranquilo, aquí esperando. Buenísimo. De todos modos, para reafirmar un poco lo que tú dices, con todo gusto le hago llegar los precios y la información de los entrenamientos. Aún hay oportunidad de que participen. Para países México, Guatemala, con gusto lo atendemos nosotros, pero si me hacen la consulta, yo se lo direcciono a Jorge para que le dé los precios para los demás países. Bueno, en México las conexiones a internet se realizan mediante módem de fibra óptica. Actualmente conectas el router al módem, ya no es igual como cuando se podía poner en bridge con los ADSLs, porque no te dan IP pública. ¡Epa! No, la solución de nombre largo detrás de un NAT no te serviría. A ver, te serviría si ese router, el router que te da internet, no se ve el teléfono en el Zoom porque... Acá está, ¿sí? Estaba leyendo un WhatsApp. Te serviría si haces un DMZ en ese módem, posiblemente puedas trasladarle todo el tráfico al MikroTik y montar tu servidor VPN. Muy probablemente no te permita usar IPsec, ¿sí? Porque el IPsec analiza la integridad del direccionamiento IP con la encriptación. Pero sí vas a poder usar, por ejemplo, PPTP. Y podrías poner un servidor VPN con PPTP. Asesorías puntuales, costos, por favor, enviarme. Bueno, las asesorías siempre se analizan de forma individual, ¿sí? Siempre que quiera una asesoría, en caso de México o Guatemala, normalmente el diálogo inicia con José. En caso de Sudamérica, me contactan directamente a este WhatsApp en el que estamos hablando. Les voy a poner soy yo en el WhatsApp de México y soy yo en mi número de Argentina. Así que ahí nos pueden ubicar. José, escribí yo soy José en el WhatsApp, así ya todos tienen tu número y te tienen identificado. Yo soy José. No pongas SH, como cuando yo digo yo.
Bueno, chicos, terminamos. Como les decía, vamos a subir entre hoy y mañana, subimos el video a YouTube. Recuerden registrarse en Optimix Networks. Ahí ya tienen uno de los últimos webinars listo para que lo puedan ver. Igual tienen que registrarse en Optimix Networks para participar del entrenamiento. Participen o no, se registran igual, así ya estamos en contacto. José, ¿querés dar tu saludo de despedida? Sí, bueno, muchas gracias a todos los participantes del día de hoy y bueno, estén atentos a nuestras redes para una nueva invitación para un webinar. Y bueno, nos esperamos para el próximo lunes 5 que arranca el CNA, 3 semanas intensas de entrenamiento con Jorge y para que, bueno, están cordialmente invitados, pues estamos aquí a sus órdenes para atenderlos. Gracias a todos. Excelente. Gracias, Jorge. Muchas gracias, José. Bueno, estamos en contacto, entonces cualquier cosa, cuentan con nosotros. Gracias. Nos vemos.